Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu bendición, tu amor, tu misericordia, Dios del cielo. Disponemos nuestra vida, Señor, para que tu Santo Espíritu sea hablando a todo nuestro ser y que tu palabra, Señor, llegue a nuestra mente y corazón, Señor, y que quede, Dios mío, el mensaje grabado en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a nuestro pastor Daniel, Dios mío, y a cada uno de los que nos vamos a conectar esta noche. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a todos, danos sabiduría, entendimiento. Padre amado, gracias, Señor, por el momento que nos permite reunirnos. Amén y amén. Dios le bendiga, Amén. pastor. Amén, Henry. Gracias. Presentándoles excusas por lo que el miércoles pasado habíamos anunciado la enseñanza, pero no fue necesaria suspenderla. No fue necesario suspenderla por un pequeño impasse de salud. Bueno, pero bueno, ahí estamos aquí, gracias al Señor. El cuerpo a veces molesta, pero nosotros estamos bien. Eso es lo importante. Y seguimos adelante superando lo mejor, que es el título general que hemos, por gracia del Señor, usado para enmarcar este estudio de Hebreos. Hoy hice el estudio 49, hermano. 49 jornadas llevamos estudiando Hebreos. Bueno, solo la gracia del Señor. Fe, obediencia y propósito. Fe, obediencia y propósito. Y estamos enrutados en Hebreos 11. Entonces podemos ubicarnos todos en Hebreos 11, si nos es posible tener la escritura abierta en Hebreos 11, fabuloso. Ahí en Hebreos 11. Porque definitivamente pues seguimos con ello. Hebreos 11. Uno de los capítulos más conocidos de la escritura y tal vez uno de los capítulos más enriquecedores de la misma escritura, me parece a mí, por la connotación de lo que es la fe. Fíjese cómo en el capítulo 11 de Hebreos, esto como una hipnosis, se nos presenta una definición, perfecto, ok. Nos relaciona lo que alcanzaron los antiguos desde la perspectiva de Dios en virtud de esa fe y nos enmarca a un criterio de inicio básico, y es que la fe empieza a aplicarse cuando aceptamos, entendemos que porque todo ha sido constituido, toda la creación fue constituida de la nada por el Dios de los cielos, y ahí se necesita fe. Y empieza el desarrollo de la aplicación de la fe. Es un libro testimonial realmente, es un capítulo testimonial, la aplicación de la fe. Y, y en ese ejercicio testimonial que empieza con Abel, definitivamente se sigue enfatizando la supremacía de Jesucristo. Absolutamente. Y en la medida que avanzo en estos estudios, revisando material y revisando el contenido, todo esto, le doy gracias al Señor porque el título, Superando lo Mejor, honra realmente lo que Hebreo nos presenta. Porque cada vez se supera lo bueno, lo mejor que nos está dando la palabra. Y finalmente de eso se trata. De eso se trata, ir avanzando. Ir avanzando. El epicentro de la revelación bíblica está en la fe, en la naturaleza de la fe y el ejercicio de la fe. El creyente, el cristiano, por naturaleza, habla de fe. Y de hecho, la fe se constituye en el único camino válido y aceptable ante Dios para comprender quién es Él, cómo obra, lo que ha creado, lo que nos ha dado, etcétera, etcétera.
Pero ante todo, para afianzarnos en lo que viene. Y me explico. La historia bíblica inicialmente, lo que el registro bíblico nos enseña, de alguna manera ha sido corroborado por la historia secular, por la ciencia. Hay muchos aspectos que la ciencia lo demuestran como tal. Y aún así necesitamos fe para creer lo que está registrado en las escrituras. Por eso 11.3 de Hebreos nos dice que hay que tener la fe para entender que todo fue constituido por la creación de Dios. Para aceptar lo que la escritura señala a través de los tiempos, para afianzarnos en esa obra salvífica, etc. Y aunque tenemos registros, testimonios escritos, evidencias, cuesta y necesitamos fe. Pero la prueba fundamental de esa fe está hacia futuro. Porque obviamente por ser futuro, no tenemos una evidencia que diga, así fue, salvo lo que la escritura señala. Y estamos caminando a ese ejercicio de futuro, esa escatología. Máxime en estos tiempos tan complejos y complicados. Entonces vamos entendiendo mucho mejor el alcance del capítulo 11 de Hebreos. El por qué el Señor no habla de doctrina como doctrina en el capítulo 11. Fíjense que no es doctrina. Aquí no está haciendo ninguna corrección doctrinal, ni está presentando un principio doctrinal, nada. Está simplemente afianzando con una definición y unos ejemplos directos lo de la fe. Nos está dando una herramienta. Mire, hay testimonio, hay una evidencia, hay un registro a través de la historia de hombres y mujeres, de hechos, en donde la fe está ahí y donde Dios honró esa fe. Y es lo que necesitamos nosotros entender. Y esa fe que el Señor está honrando en el capítulo 11 es una fe que se caracteriza por algo esencial. Es una fe dinámica. Una fe que actúa. Cada registro que presenta el capítulo 11 de Hebreos referente a la fe cita personas que actuaron de una u otra manera. Pero atención a lo que les voy a decir. Cita personas que actuaron, personas como cualquiera de nosotros que también se equivocaron. Personas que cometieron errores. Personas que tuvieron momentos críticos, momentos difíciles, momentos de incertidumbre. Personas que se vieron en momentos que tuvieron que abocar situaciones complejas. Seguramente hubo momentos de profundo temor, etc. Pero siempre estuvo el Dios de los cielos ahí presente con ellos para decirnos hoy a nosotros que está presente con nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que estoy tratando de citar es que Dios honre su palabra. Y así como acompañó a los héroes de la fe o los hombres y mujeres que están aquí en el capítulo 11, nos acompaña a nosotros hoy también. No nos va a dejar solos. No nos ha dejado solos. O sea, hermano, hermana, que ese problema que estamos viviendo, esa dificultad por la que estamos atravesando, esa prueba que estamos ahí luchando, Dios está ahí con nosotros. Por eso Pablo habla de la buena batalla de la fe. Y cada uno de los que aquí están en el capítulo 11 vivieron su buena batalla de la fe. Libraron la buena batalla de la fe. Con sus altibajos propios.
con sus momentos difíciles, pero hay un resultado definitivo. Dios estuvo con ellos y Dios les reconoció su fe. Y Dios solo hoy lo destaca y nos pone aquí el ejemplo. Vale tener fe en Dios. Él nos alienta y Él no se queda corto con sus promesas. Hebreos 11:6 dice así, y vamos a partir de ahí en este día. Le voy a pedir el favor a Mercedes. Mercedes, si tienes por favor posibilidad de leer Sí. 11:6 de Hebreos, por favor léelo. Amén. Dice así con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén, Gloria al amén. Señor. Amén. Le damos la bienvenida a la pastora Alejandra que se ha unido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que por favor en su Biblia, si le es posible, tenga presente esa expresión. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Atención, mire por dónde empezamos hoy. Voy a preguntar. Y si están de acuerdo si su respuesta es positiva, pongan un muñequito, pongan una manita, pongan un corazoncito, pongan algo que me haga entender que me están diciendo que sí. ¿Queremos agradar a Dios? Yo levanto mi mano y la muevo. Yo no sé ustedes, yo muevo mi mano. Yo creo que cada uno levanta la manita y pone un corazoncito, etc. ¿Queremos agradar a Dios? Y yo creo que si estuviésemos reunidos estaríamos diciendo un sonoro amén, ¿verdad? Ok. Entonces, partiendo de este principio lógico, porque como creyentes, como hijos de Dios, miren lo que les voy a citar. Atención. Como creyentes, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, como ministros competentes del nuevo pacto, como ministros de la reconciliación, como embajadores del reino de los cielos, como administradores de la multiforme gracia de Dios, como templo del Espíritu Santo que somos. Nuestro propósito unánime como iglesia y nuestro objetivo personal es agradar a Dios, ¿verdad o no? Es agradar a Dios. Necesariamente todos estamos en esa tónica, agradar a Dios. Entonces, como deseamos agradar a Dios, nos es necesario aplicar la fe, tenerla en acción, ponerla en práctica y evidenciar los frutos propios de esa fe, porque la palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Miren ese pero con que se inicia el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y está ese pero puesto allí después de dos instancias bien especiales. La exposición de fe de Abel, la adoración de Abel, el holocausto de Abel que aceptó Dios y que le costó su vida. Ojo, a Abel le costó su vida haber agradado a Dios. A Abel le costó su vida haber expresado su fe. A Abel le costó su vida haber obedecido y expresado ese gesto de adoración a Dios. Y por cuenta de su hermano. Pero por esa misma fe que agrada a Dios, Enoc fue traspuesto, fue llevado. Y ahí viene, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Hay dos ejemplos de hombres que agradaron a Dios, Abel y Enoc. A Abel le costó su vida. Ok. Enoc fue traspuesto, lo llevó Dios. Dos ejemplos extremos, porque es factible que para muchos el costo de agradar a Dios sea su vida biológica. Como todos lo sabemos acá. Su integridad física, su vida biológica. Y a muchos le ha pasado. Es un punto extremo que Dios nos está colocando aquí como referencia. A muchos les ha costado su propia vida agradar a Dios. Pero en términos generales, el caso de Enoc nos coloca en la referencia que todos estamos esperando, que se llama arrebatamiento. Con nuestra fe que agrada a Dios, haremos parte del grupo que será arrebatado y llevado por el Señor a encontrarse con Él en las nubes. Es un semblante de lo que está presentando Enoc. Por eso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Primer componente de ese verso 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Parte B. Porque es necesario. Ojo con esa palabra necesario. Eso no es negociable. O sea, es necesario que el que se acerca a Dios, el que llega a Él, crea que le hay. En otras palabras, crea que Él es. Crea que Él existe. Crea que Él es poderoso. Crea que Él es más que suficiente. Crea que Él es el gran yo soy. O sea, que crea que Él está ahí presente. Que Él es eterno y todopoderoso. En otras palabras, para que tú pongas tu fe en acción y le agrada a Dios, es porque tú crees que existe Dios y que es todopoderoso. Y lo crees de tal manera que tú aceptas que todo fue creado por su poder, que hay testimonios de ellos desde la antigüedad, y tú pones en acción la definición de fe. Y en consecuencia, estás expectante porque hay una promesa también allí, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que el agradar a Dios en el ejercicio de la fe trae como beneficio galardones que Dios otorga. ¿Quién dice amén? Fíjense, Dios cómo motiva. Dios es un Dios precioso que tiene unas estrategias absolutamente maravillosas, y así como el maestro motiva al niño para que se aprenda las vocales y de pronto le da un dulce o le da un reconocimiento, le hace un chulito en el cuaderno, le hace una mariposita en el cuaderno, le pone un sellito con una figurita. Los maestros son muy recursivos en esas cosas para motivar a los niños. Y el niño llega a su casa feliz porque mostrándole a su mamá que la profesora o el profesor le puso un sellito porque hizo la tarea. Pues a nosotros nos va a dar galardones porque lo buscamos. Respuestas. ¿Y saben qué? Sorpresas también. Sorpresas cuando lo buscamos. Nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque vamos por ahí, el Señor nos da B y C incluso. Así como de pronto se queda en silencio y dice, todavía no. Miren, cuando miramos ese versículo 11:6, lo que acabo de decir es un gran resumen, una síntesis del versículo 11:6. Pero cuando vamos un poquito más allá, en esa parte lingüística, gramatical, etc.,
encontramos cómo los especialistas en el tema, enfatizan la necesidad de agradar a Dios. La necesidad de agradar a Dios en medio de situaciones complejas. Voy a poner dos ejemplos clásicos para que entendamos lo que estoy tratando de decir. Y voy a tomar como referencia la parte económica, que es un músculo muy sensible. Muy sensible. Cuando hay serios problemas financieros, hay pruebas difíciles de fe, porque estamos justamente en problemas financieros. Tener deudas, obligaciones, escasez, restricciones, etcétera, etcétera, falta de trabajo, lo que sea. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tanto vas a agradar a Dios con tu fe? Entonces se pone en prueba la fe, claro. Y la mayoría de la gente mira este lado de la moneda, cuando hay escasez y dificultades. Pero ahora te llevo al otro lado de la moneda. Pensemos en aquella persona que no tiene ningún inconveniente de orden económico. Esa persona para quien no hay dificultades en su salud. Esa persona para quien su vida transcurre, digámoslo, lo más de bien. Oye, es que no se le ve nada. No, todo bien. Todo bien, como diría el pibe, todo bien, todo bien. Hermano, ahí la fe sí que se complica. Porque todo está bien justamente. Y es ahí donde mucha gente patina y patina severamente. Es una prueba durísima también. El Señor sabe cómo medirnos. El Señor sabe cómo balancearnos. Ese versículo 6 de Hebreos 11, para volver nuevamente a Hebreos 11, 6, establece el fundamento teológico innegociable de toda relación entre el Creador y la criatura. Hermano, innegociable en esa relación con Dios. Mire, ese texto, en la versión que usted mire, y si usted habla inglés, cuando usted va a una versión en inglés como la versión amplificada, por ejemplo, o la King James, lo que sea, y va a encontrar que el texto siempre se mantiene la tónica de destacar, resaltar, declarar, manifestar la imposibilidad absoluta de satisfacer los estándares divinos al margen de la fe. No hay posibilidad alguna de satisfacer a Dios fuera de la fe. En la condición que uno esté, en la circunstancia que uno esté viviendo, bajo la circunstancia que uno esté, necesita la fe, y la fe de acuerdo a la óptica de Dios, no la fe de acuerdo a mi parecer. Mire, ese verbo agradar, esa palabra agradar, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No me voy a caer en la palabra imposible porque eso ya lo entendemos. Pero la palabra agradar aparentemente la entendemos, pero quiero destacarla. Mire, esa palabra agradar, desde el griego a las versiones hispanas o a la versión Reina Valera, que es el que la usa más, transmite, corresponde a una idea muy definida en relación a una acción decisiva. Ojo,
una acción decisiva, una acción puntual, una acción completa. Vuelvo a repetir. Agradar. Desde el original griego, traído al castellano, nos transmite la idea de una idea definida, una acción decisiva, una acción puntual, una acción completa de traer satisfacción al corazón de Dios. Satisfacción al corazón de Dios, complacer a Dios. O sea que agradar, hay que entender la dimensión de la expresión, del propósito que el original griego nos quiere transmitir. No es hacer algo bueno porque sí, es que hay algo más allá en el fondo. Habla de una conducta, de una acción permanente, determinada, específica, completa, que solo quiere honrar a Dios. Solo quiere honrar a Dios. Ahora, como el propósito es honrar a Dios, satisfacer a Dios, hay dos características allí que se deben cumplir. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Ojo, vamos a desglosar un poquito más. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Debes acercarte a Dios, no alejarte. Él está en su trono de gracia, acércate a su trono de gracia. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Hebreos 4:16 nos dice algo clarísimo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso dice 4:16 de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí en 11:6 nos está diciendo por qué es necesario. No hay opción, es necesario. No es si de pronto, a lo mejor, tal vez, si me parece, si lo siento, es que no lo siento, es que no lo siento. Y como muchos, es que yo no lo siento, no lo siento, no lo siento, es que yo, a mí no, es que no lo siento, no lo siento. No, hermano, aquí no se trata de sentir. Aquí se trata de obedecer y aplicar la fe. Estos no son asuntos almáticos, hermano, estos son asuntos espirituales. Es que lo siento, es que a mí no me nace. No, aquí no se trata de que me nazca, se trata de obedecer porque creo. Hermano, es algo determinante, porque nos dejamos confundir. Mucha gente se confunde entre no me nace, no lo siento, y se queda en el contexto de la carne, de lo almático, de lo sentimental y emocional, y perdió la bendición. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de que lo creo y por tanto actúo. Entonces me acerco. Yo soy el necesitado. Llego a Él. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios, yo me acerco a Él. Crea que le hay. Esa expresión del griego, crea que le hay, esas tres palabritas, que le hay, crea, ya sabemos que eso también es fe, esté seguro de que Él es, quiere decir, debe estar seguro, esa expresión, que le hay, en el griego quiere decir, crea que Él es quien dice ser. No sé si me estoy explicando. Hay que creer, nosotros creemos
que Dios es quien dice ser. Por eso me acerco a Él. O si no, no me acercaría. Y le voy a dar un plus. Devuelve hacia Hebreos 4:11. 4:16. Póngale cuidado. Que esto viene incluso desde el hebreo. Cuando dice, y hallar gracia para el oportuno socorro, ahí en Hebreos 4:16. Cuando nosotros nos acercamos a Dios voluntariamente, haciendo uso de su gracia y su favor, porque fue Dios quien abrió el camino al rasgar el velo. Él abrió ese camino. Por eso podemos acercarnos a Él. Y cuando nos acercamos a Él confiadamente, esa expresión que dice para hallar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, esa palabra socorro quiere decir que Él acude inmediatamente en auxilio nuestro. Porque Él honra a quien le busca. Crea que le hay, que Él es quien dice ser. Y entonces amplío este concepto desde el griego. Crea que le hay, que Él es quien dice ser. Y como Él es quien dice ser, Él es poderoso para hacer lo que prometió hacer. No sé si me estoy explicando. Hermano, eso es fe. Estamos hablando de la fe en acción. Yo me estoy acercando a Dios confiadamente. No tengo otra opción. Miren esto, hermano. Es que hay que entender esto, hermano. Perdónenme si soy incisivo en lo siguiente. Y el Señor a mí me ha llevado a entender esto y quiero transmitirlo. Porque es que a veces somos muy facilistas. Hay gente muy facilista y por eso, hermano, pues a veces uno flaquea. Y hay gente que flaquea por esto. Entonces uno lee así. Perdónenme, pero uno lo lee así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y se acabó. Espérese, eso hay que digerirlo. Eso hay que masticarlo. Hay que sacarle el sabor espiritual a esto para apropiarse uno de la promesa, de la puerta abierta para hacer uso de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es quien dice ser y que hace lo que Él ha prometido hacer y que es todopoderoso para realizar lo que Él prometió? Perfecto. Miren la certeza. Como yo estoy seguro que Dios es quien dice ser, porque Él es real, entonces Dios existe, por eso me acerco a Él. Y me acerco a Él porque no tengo otra opción. Es la única, lo he entendido, lo acepto y por tanto lo aplico. Ojo con eso, lo he entendido, lo acepto y lo aplico. No tengo otra opción. No hay otra opción. No la tenemos. Y tal vez, después de haber recorrido muchos caminos, haber tocado muchas puertas, haber entrado en muchos lugares, terminamos entendiendo que la única opción válida es la del Señor. Cuando debió ser la primera y tal vez la dejamos como última. Pero igual Dios está ahí pendiente de nosotros. Que le hay, que Él existe. Y ese que Él existe, que le hay, entonces lo que estamos diciendo con lo que acabo de explicar es que va mucho más allá de un criterio intelectual, de razonamiento. Es como si yo le dijera a Joy, no, Joy, vamos al Señor porque como Él es real y Él existe, entonces acerquémonos a Él. Intelectual. No, va más allá. Supera el intelecto, supera las emociones, supera los sentimientos
Y en el contexto espiritual, habla de una rendición total y voluntaria ante Él. Creo que aquí hay un amén para expresarse. Habla de una rendición voluntaria ante Él. Porque no hay otra opción. Nos rendimos ante Él. Ojo con lo que voy a decir. Para entender que eso va más allá de la parte intelectual, emocional y sentimental. El solo reconocimiento de la existencia divina es insuficiente. Ojo con lo que estoy diciendo. El solo reconocimiento de la existencia divina es insuficiente. Insuficiente. Lo vuelvo a repetir. El solo, y lo voy a decir despacio. Si está anotando, anótelo y anótelo, subráyelo, hermano. El solo reconocimiento de la existencia divina es insuficiente. ¿Por qué Pastor Daniel dice eso? Vamos a Santiago 2.19. Vamos a Santiago 2.19. Santiago 2.19 me dice a mí lo siguiente. 2.19. Dice así 2.19 de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, pero no reconocen, aceptan ni se someten voluntariamente al Señor. Estoy explicando. Por eso va mucho más allá de un asentamiento emocional, una aceptación emocional. Es una rendición voluntaria. Porque sabemos que Él es real, que Él existe, que Él es todopoderoso, que Él cumple lo que promete, que Él hace lo que prometió hacer, que Él es quien dice ser, que Él es el único Dios. Y me someto a Él, me rindo a Él. Los demonios creen y tiemblan, pero no se rinden voluntariamente a Él. El Señor los venció y los sometió en ejercicio de su poder y autoridad. Y eso es completamente diferente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, 11.6 de Hebreos nos está señalando la necesidad de esa fe que busca al único Dios verdadero en un ejercicio voluntario en donde yo tomo la iniciativa y me acerco a Él porque sé que Él es real, porque es la única fuente que yo tengo a quien acudir. Me someto a Él, me rindo a Él, ¿cierto? Y además viene lo grandioso acá. Él es galardonado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esa expresión de Reina Valera es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Acentúa y enfatiza esa búsqueda extenuante, diligente, intencional. El ejercicio de mi libre albedrío. Porque he entendido que es la única fuente válida a la que puedo actuar. La única que tengo. No tengo otra. Y estoy interactuando entonces con la gracia. Lo que estamos viendo acá, en este ejercicio, es que nosotros como creyentes, Dios nos ha dado la capacidad para responder a ese llamado y a esa invitación de ingresar voluntariamente a Él, llegar a Él. Y nosotros poseemos la libertad de decidir ingresar voluntariamente a Él. Y en esa intencionalidad de ir a Él, en esa búsqueda incansable de Él,
en esa seguridad de que allí está nuestra respuesta, nuestra ayuda, nuestro oportuno socorro, la fe es válida a través del ejercicio de la obediencia. Y eso es lo que honra a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pues que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es, y aquí viene la tercera, galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Los demonios no buscan a Dios. Los demonios saben que Él existe y que es real, pero no lo buscan. Tú y yo sabemos que Él es real, que Él existe y lo buscamos. Si me explico, lo buscamos. Galardonador. Esa palabra galardonador es una palabra que es la única vez que se usa aquí en el Nuevo Testamento, en este contexto. No se usa otra vez. Y eso nos transmite la idea, miren esto, es bien interesante esto, hermano, de verdad, esto es bien interesante. El original griego de donde se desprende galardonador, de lo que se usó para traducir galardonador, es una palabra compuesta. Y uno de sus componentes habla de salario, recompensa, pago justo. Es un sustantivo que habla salario, recompensa o pago justo. Y el segundo componente es un verbo que habla de la acción, que es devolver, restaurar, pagar lo debido, pero fundamentalmente devolver, restaurar. Restaurar, devolver lo justo, la recompensa, el pago justo, el salario. Bajo esa premisa, desde el griego, esa frase, galardonador, nos está transmitiendo una idea fabulosa. Nos indica que Dios asume el rol activo de remunerar absolutamente a quienes acuden a Él. Premiar, pagar, galardonar a los que acuden a Él. Dios no se queda con nada, hermano. El Señor no se queda con nada. Absolutamente con nada, hermano. Ahora, miren esto. El galardón prometido, miren esto, es que es increíble, hermano. En el contexto bíblico de lo que señala Hebreos 11, y voy terminando porque hay que ir a ver a ganar a Colombia. El galardón prometido no se reduce a bendiciones materiales. Ojo, ahí no queda eso, hermano. Por un principio esencial. ¿Por qué no se puede reducir el galardón prometido a bendiciones materiales en estricto? Por lo siguiente. Dios sabe de que tenemos necesidad en lo material. Él sabe que tenemos necesidad, número uno. Número dos, Mateo dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El galardón aquí, Dios bendice, sí, Dios bendice, hermano, y nos sorprende, sí, amén, así es, hermano. Claro que sí. Y no quiere decir esto que entonces no le pedamos al Señor que nos ayude a que el negocio prospere, que nos dé sabiduría para el trabajo, que nos dé sabiduría para aplicar a una opción laboral, que nos dé sabiduría para aplicar, para el caso de los muchachos que han salido de la universidad y quieren estudiar, que les dé sabiduría al Señor para buscar la carrera que van a estudiar, que les abra la puerta en una buena universidad, una universidad pública, una beca, una media beca, bueno, lo que sea, y la actividad económica, que nos dé sabiduría o que nos bendiga con digamos así, un crédito favorable para la casa, el apartamento, yo no sé, cosas de esas naturales, claro que sí. Pero el galardón supremo es la presencia misma del Señor. La intimidad con el Creador. El ser parte de la iglesia. El ser miembro del cuerpo.
la vida eterna. Hermano, esto hay que entenderlo. Podemos ingresar completamente en libertad al trono de la gracia. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Como dice Hebreos 11:6, con esa fe, pero es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y nos acercamos a Él porque Él es galardonador de los que le buscan, porque contamos con Él. Ese es el galardón superior. Lo demás es efímero, hermano. Aunque Dios también nos concede cosas efímeras. El vestido es efímero, hermano. La casa es efímera. El carro es efímero. La cuenta bancaria es efímera. Lo material es efímero. Pero lo eterno es eso, eterno, con Él. Hermano, creo que lo estoy haciendo entender. Deleitémonos en la libertad que tenemos de acercarnos a Él. Y nos acercamos a Él no como desconocidos. Nos acercamos a Él como hijos. Y el Padre no rechaza al Hijo que le busca. Porque el Hijo que busca a su Padre, cuando lo busca, lo honra. Y estamos para honrar al Padre. Creo que me he hecho entender. Y el versículo 11:6 de Hebreos ha sido explicado desde un contexto de esa gracia y ese amor que Dios nos ha regalado. Hoy dejamos acá, porque yo, al igual que usted, yo quiero ir a ver a jugar a Colombia, que pocas veces veo fútbol ahora, pero hoy quiero ver el partido. Está en un horario amable y vamos a ver ganar a Colombia. Hermanos, voy a invitar a mi hermana Joyce a orar para que quedemos con este favor divino en nuestro corazón, de saber que lo podemos buscar libremente, voluntariamente, y que Él es galardonador de los que le buscan. Y los galardones de Dios siempre serán oportunos, buenos y necesarios. Joyce, por favor. Amén, pastor. Buenas noches. Amén. Bueno, vamos a estar orando. Muchas gracias, Padre Santo, por esta enseñanza, Padre amado. Oh Dios, gracias por recordarnos de tu gracia y de tu amor, de ese regalo tan precioso que nos has dado. Que aunque es un regalo inmerecido, Señor, sabemos, Padre Santo, que nos has permitido, Señor, ser tus hijos y que nos miras con infinito amor, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por recordarnos, Padre amado, cuánto nos amas, Señor, que a través de esta enseñanza, Padre Santo, tú nos permites recordar todo lo que has hecho y todo lo que haces, Padre Santo, por nosotros, Padre amado. Oh Señor, te agradecemos enormemente. Gracias por recordarnos, Padre Santo, esa fe que traspasa cualquier barrera, Padre amado, y que sobre todo nos permite, Señor, llegar a ti, Padre Santo. Oh Señor, te agradecemos y ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino y a salir adelante, Señor, victorioso, Señor. Que cada situación, que cada problema, Señor, te veamos a ti, Padre Santo, porque eso nos permite crecer y nos permite recordar, Señor, que no estamos solos y que tú estás con nosotros. Te agradecemos enormemente. Amén y amén. 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 Un abrazo en Cristo, que la gracia les acompañe, hermano, y Dios mediante en 8 días nos volvemos a encontrar. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor
por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.